Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por su propia ignorancia y la del pueblo. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía con ellos, en cuanto a la conciencia, sino en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas Cristo, ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, diseñado para eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza esparcida de una becerra, santifica a los inmundos para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios viviente. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había dejado del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, y lana de grana, e hisopo, roció a todo el pueblo, y juntamente al mismo libro, diciendo, Esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, que es figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario una vez cada año con la sangre ajena. De otra manera, sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio, así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que sacrificaran, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace la misma conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste el cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí,
en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad somos santificados, por la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez. Así que, todo sacerdote se presenta cada día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, es a decir, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. Así nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo, y este es el testamento que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el santuario, por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, es a saber, por su carne, y teniendo aquel gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero y con fe llena, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?